Saludo y abrazo a todos mis hermanos en el amor de Jesucristo. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda de poder ministrar a su pueblo a través de este medio. Quiero agradecer a todos los hermanos que ayer nos escribieron alentándonos, porque era nuestra primera vez que hacíamos esta transmisión en vivo y muchos se gozaron y algunos se volvieron al Señor. Eso nos dio mucha alegría. Quiero dar gracias al pastor Andrés Vera, que me llamó y también me comunicó que todos los hermanos de allá lo estaban viendo, así que saludo a todos mis hermanos también de Entre Ríos, Gualeguay, y los abrazo en el amor de Jesucristo. Y también nos alentó para que continuemos con esta hermosa tarea. También quiero entregar los saludos al pastor Héctor Galeano, que en esta mañana estuvimos cerrando un poco este mediodía y también procurando siempre edificar la iglesia del Señor, y me pidió que le entregue su saludo, así que les hago manifiesto el saludo del pastor Héctor Galeano. Hermanos, ahora vamos a tratar de hacer la reunión o hacer este momento como si fuera una reunión, aunque sea una mínima reunión, para que podamos rendirle culto al Señor. Cantaremos unos coros, nos gozaremos y luego iremos a la palabra del Señor. Para ello vamos a orar y vamos a encomendarlo todo en las manos del Señor. Padre mío, te doy gracias por este momento y esta oportunidad que tú nos brindas de poder ministrar a tu pueblo, Señor, por este medio. Oramos a ti, Señor, para que como siempre todo resulte en tu entera voluntad, que tu mano se extienda sobre todo lo que es necesario que ella sea extendida, sobre nuestras vidas, sobre nuestras mentes, nuestros corazones, sobre todos mis hermanos, para darle entendimiento y revelación de tu palabra. Yo te ruego, Señor, acudiendo a tu misericordia, que todos podamos ser edificados, Señor, en esta noche. Queremos rendirte culto. Espero que mis hermanos también, como nosotros, estén deseosos de este momento, de poder alabarte, de poder bendecirte. Señor, que esto sea una reunión, que de alguna manera sintamos todos que esto es una reunión para adorarte, para bendecirte y para oír tu palabra. Señor, todo lo dejamos bajo tu mano, a tu cuidado, bajo la guía y dirección de tu Santo Espíritu, para que en todo tú seas glorificado. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Qué podría pedirte, Señor? Tú lo conoces todo, aún mi necesidad. Un necio tendría que ser para no ver en todo tu cuidado, cumple en mí tu propósito. ¿Qué podría pedirte, Señor? Tú lo conoces todo, aún mi necesidad. Un necio tendría que ser para no ver en todo tu cuidado, cumple en mí tu propósito. Descanso en ti, mi Dios, descanso en ti, soberano, quiero agradarte y hacer tu voluntad. Descanso en ti, mi Dios, descanso en ti, soberano, quiero agradarte y hacer tu voluntad. Ahora tú eres mi paz, ya no hay en mí temor. Nada conseguí lejos de ti, y ahora, Señor, descanso en ti, Señor. Gracias, Señor. Hermosa oportunidad
para descansar en Él. ¿Quién pudiera proclamar desde lo más profundo de su corazón: descanso en ti, porque tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio, yo descanso en ti? Aleluya. ¿Qué podía pedirte, Señor? Tú lo conoces todo, aún mi necesidad. Un necio tendría que ser para no ver en todo tu cuidado. Cumple en mí tu propósito. ¿Qué podría pedirte, Señor? Tú lo conoces todo, aún mi necesidad. Un necio tendría que ser para no ver en todo tu cuidado. Cumple en mí tu propósito. Descanso en ti, mi Dios, descanso en ti. Soberano, quiero agradarte y hacer tu voluntad. Descanso en ti, mi Dios, descanso en ti. Soberano, quiero agradarte y hacer tu voluntad. Ahora tú eres mi paz, ya no hay en mi temor nada conseguí lejos de ti. Y ahora, Señor, descanso en ti, Señor. Descanso en ti, Señor. Descanso en ti, Señor. Descanso en ti, Señor. A todos los oyentes les invitamos a descansar en Él. Hay una forma y hay una manera, entregando nuestro corazón, nuestra vida al Señor, como en este momento de adoración que sentimos su presencia y que no hacemos más que darle gracias y saber que podemos descansar en Él. Bendito para siempre este Dios a quien estamos adorando. Invito a todos los oyentes que le estemos adorando y bendiciendo y dándole gracias por sus maravillas. Adoramos un momento más al Señor. Solo confiando en ti, ¿Cuántos lo que creerán? haces maravillas. Solo Él hace maravillas. Yo me levantaré, no me quedaré, avanzaré confiando en ti, que haces maravillas. Solo confiando en ti, que haces maravillas. Yo me levantaré, no me quedaré, avanzaré confiando en ti, que haces maravillas. Maravillas haces tú en mi vida, tú lo harás. Yo me levantaré confiando en ti. Maravillas haces tú en mi vida, tú lo harás. Yo me levantaré confiando en ti. Solo confiando en ti. Así podemos vivir. Así podemos enfrentar los problemas, las dificultades, todas aquellas cosas que nos rodean cada día. Pero en Él hay esperanza, en Él está nuestra confianza. Por lo tanto,
solo confiando en ti, solo confiando en ti, me levantaré y avanzaré. En ti, que haces maravillas, yo me levantaré, no me quedaré, avanzaré confiando en ti, que haces maravillas, solo confiando en ti, que haces maravillas, yo me levantaré, no me quedaré, avanzaré confiando en ti, que haces maravillas, maravillas haces tú en mi vida, tú lo harás, yo me levantaré confiando en ti, maravillas haces tú en mi vida, tú lo harás, yo me levantaré confiando en ti, maravillas haces tú en mi vida, tú lo harás, yo me levantaré confiando en ti, sí, en ti. Alentamos a todos los hermanos y a todos los oyentes poder aferrarse a esta confianza, que confiado en Él avanzaremos, no tendremos temor de las malas noticias ni de lo que nos rodea. ¿Por qué? Porque solo los que tienen la paz de Jesús, o aquellos que van a adquirirla en esta noche ya, adquirir la paz de Jesús es creer en Él, es recibirle en el corazón y tener luego la plena confianza de que es Dios quien luchará por nosotros. Para esto nosotros tenemos que confiar en Él, volcar nuestra vida y nuestro corazón para aquellos que todavía no lo han hecho. Amén. Porque tu paz es como un río que corre suavemente al encuentro del mar. Porque tu paz es como un campo cubierto de flores y pájaros al cantar, pájaros al cantar, ríos al correr. Quien tiene a Jesús tiene motivos para vivir, pájaros al cantar, ríos al correr. Quien tiene a Jesús tiene motivos para vivir, porque tu paz es como un río que corre suavemente al encuentro del mar. Porque tu paz es como un campo cubierto de flores y pájaros al cantar, pájaros al cantar, ríos al correr. Quien tiene a Jesús tiene motivos para vivir, pájaros al cantar, ríos al correr. Quien tiene a Jesús tiene motivos para vivir, porque tu paz Gracias, es Señor. como un Tú eres el río motivo de que nuestra corre vida. suavemente al encuentro del mar. Porque tu paz es como un campo cubierto de flores y pájaros al cantar, pájaros al cantar, ríos al correr. Quien tiene a Jesús tiene motivos para vivir, pájaros al cantar, ríos al correr. Quien tiene a Jesús tiene motivos para vivir, pájaros al cantar, ríos al correr. Quien tiene a Jesús tiene motivos para vivir, pájaros al cantar. Muchas gracias, Señor. Al correr. Solo el que tiene a Jesús Quien tiene a
Jesús, tiene motivos tiene para vivir. motivos para Y nosotros los vivir. creyentes tenemos motivos de sobra para vivir. Tenemos una vida en esta tierra y una vida eterna que nos aguarda. El que tiene a Jesús tiene motivos para vivir, porque tu paz, ya que has puesto la mano en el arado, no vuelvas tu mirada hacia atrás. Sigue a Cristo como un fiel soldado, y la corona de justicia tú tendrás. Sigue a Cristo como un fiel soldado, y la corona de justicia tú tendrás. Ya que has puesto la mano en el arado, no vuelvas tu mirada hacia atrás. Sigue a Cristo como un fiel soldado, y la corona de justicia tú tendrás. Sigue a Cristo como un fiel soldado, y la corona de justicia tú tendrás. al que vive sea la gloria, y todos los creyentes le alabamos. Gracias a Dios por este momento, hermanos amados, de haber podido cantar a nuestro Dios, y seguro estoy confiado que junto a todos ustedes hemos rendido culto a nuestro Dios, alegres, gozosos. Yo por lo menos siento la presencia de Dios de una manera hermosa, porque me concede este privilegio de poder cantarle y adorarle. Mas ahora hemos de compartir la palabra del Señor, la que Él enviará a nuestras vidas para edificación. Les ruego, por lo tanto, abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Y vamos a leer el verso 17, aunque en realidad quiero usar la mitad del verso. Leemos el verso 17 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Obviamente no quiero hablar del mundo que pasa y sus deseos. Quiero hablar de el que hace la voluntad permanece para siempre. De ese tema yo quiero hablar con todos ustedes. Y obviamente movido por todo este acontecimiento de estos días, y como hemos visto ayer, vivir bajo el abrigo del Altísimo es lo que nos hará morar bajo la sombra del Omnipotente, y así también aferrarnos a todas las promesas de Dios. Quiero añadir, por lo tanto, en este momento, este pasaje, y de hecho toda la administración, para continuar, hermanos amados, aferrándonos por medio de la fe a nuestro buen Dios. Pues yo estaba meditando y pensando, y en esta mañana orando en la presencia de Dios, preguntándome qué cosa le haría bien a mis hermanos, qué cosa le haría bien a toda persona que por ahí no es cristiano o nunca ha recibido a Jesús en su corazón y está viendo este video. Y la respuesta en ambos casos es la palabra de Dios. Le hace bien a los cristianos la palabra de Dios. Lo que los cristianos necesitamos es la palabra de Dios. Lo que la gente necesita es la palabra de Dios. Toda persona que esté oyendo en este momento este video necesita la palabra de Dios. Por eso es que me aferro ahora, por lo tanto, a seguir tomando de la palabra de Dios y afirmando las cosas ya vistas, para que todos tengamos plena confianza al conducirnos como es correcto en cuanto a los hijos de Dios, en cuanto a los cristianos, y en cuanto a aquella persona que todavía nunca ha recibido al Señor, en esta noche sienta el deseo de recibirle en su corazón. Quiero compartir Éxodo capítulo 15 y el verso 26. Éxodo capítulo 15 y el verso 26. Dice la palabra de Dios: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Mire esta palabra, mire esta expresión. Tenemos por costumbre los cristianos siempre de aferrarnos de las partes que nos benefician. Siempre es el objetivo. Leemos este pasaje y decimos, el Señor es mi sanador, por lo tanto, ninguna plaga de Egipto me tocará. Nosotros sabemos que Egipto de alguna manera representa al mundo entero. Y de hecho lo que está pasando en el mundo entero. Y los hijos de Dios, los que guardan su palabra, los que guardan sus mandamientos, serán guardados por Dios. Pero miremos, porque este punto tan importante que dice el Señor, si guardares los mandamientos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Pero hay puntos principales. Es como si Dios invitara a todo oyente en esta noche a aceptar la invitación de ajustarnos a los preceptos de Dios. Como si Dios nos dijera y nos rogase, si oyeres atentamente la voz de Dios, si hicieres lo recto delante de sus ojos, y si dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad enviada a Egipto te tocará. Entonces vemos lo importante que es la palabra de Dios. Lo importante que es tener conocimiento no simplemente de un Dios que está en los cielos y que nadie le puede conocer, sino de un Dios que se manifestó a través de la Escritura para darnos el conocimiento de todo lo que Él tiene preparado para los hombres. Estas cosas, como sabemos, y para no traer mayor terror quizás a los oyentes, no hemos tomado versículos de la Biblia donde trata puntualmente el tema que está pasando hoy, de hecho. Porque el deseo que hay en mi corazón y lo que Dios me ha concedido es esta palabra para alentarnos los unos a los otros. Y de hecho otra persona que no haya recibido a Jesús pueda alentarse también en esta noche y saber que hay una salida a esta pandemia tan terrible. Hay una salida, hay una manera de escapar de ello y es en Dios. Para eso, en lo poco que entendamos o en lo mucho, debemos guardar los preceptos, debemos guardar los mandamientos del Señor, debemos de serle agradable. A lo mejor no en todas las cosas lo hemos logrado, pero tener el vivo deseo en el corazón de poder hacerlo, el vivo deseo de poder lograrlo, de saber que puedo acudir a Él diciéndole, Señor, me faltan la fuerza, necesito la fuerza, que tú me las multipliques porque yo quiero hacer tu voluntad, y de seguro las manos de Dios se extenderá porque Él ama al ser humano, Él ama al hombre. Mientras hombre, lo hemos dicho ayer, mientras haya hombre en la tierra, Dios siempre procurará salvarlo porque Él ama al hombre. Quiera que toda persona que esté oyendo sienta tras estas palabras el amor de Dios manifiesto. Nosotros los cristianos e hijos de Dios a veces no tomamos tan en cuenta como se debiera los estatutos y mandamientos del Señor, pero sí queremos los privilegios, queremos la bendición, queremos el cuidado de Dios, queremos estar bajo la sombra del Omnipotente sin habitar al abrigo del Altísimo, sin guardar su palabra. Y eso es algo imposible. No es porque no se pueda hacer, sino porque Dios nos da la forma y la manera en que nosotros podemos abrazar esta bendición, abrazar esta seguridad, tener esta confianza. Oh, hermanos amados, allá en la palabra de Dios, tantos salmos, y yo tomé algunos, en donde los salmistas claman a Dios, donde Dios responde, y viera lo importante que ha sido la palabra de Dios para ellos, así como lo es y será para todos nosotros, para todos los oyentes en esta noche. El Salmo 18 y el verso 6 dice de esta forma: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Mire la expresión del salmista: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y Él oyó mi voz. Llegó hasta su templo, llegó hasta sus oídos, porque había clamado al único que le podía salvar, al único que le podía llamar,
realmente extender una mano. Ahora nosotros nos vemos, a veces la angustia nos abarca tanto, nos preocupa tanto que nos olvidamos que en el cielo tenemos un Creador que nos está mirando y está esperando que nos volvamos a Él. El creyente de todo corazón abrazarse a la palabra de Dios, y el que no es creyente, el que no ha creído en el Señor Jesús, abrazarse a Dios, tener la oportunidad y aprovechar que en el nombre de Jesús y creyendo en Él pueda apoderarse de todas las promesas de Dios. Como el salmista, como este hombre podía tener tal confianza a Dios y saber que encima Dios le respondió, que Dios le oyó. Qué privilegio, diría cualquier persona, qué privilegio de poder orar a Dios y que Él sea quien oiga y quien responda. ¿Sabes que tú puedes hacerlo? ¿Sabes que los creyentes podemos hacerlo? ¿No vemos esta oportunidad que les da Dios, todos encerrados en sus casas, deseando vernos y abrazarnos? Pero sin embargo, podemos estar juntos en el Espíritu, podemos estar juntos en la palabra de Dios, podemos estar juntos clamando a Dios, pidiendo a Dios. Los que somos creyentes, orando a Dios para que esta pandemia no avance tanto. Los que somos creyentes, clamar a Dios y expresar con palabras a nuestro Dios que estamos preocupados por el prójimo. No solamente por nosotros, sino por el prójimo, por nuestros vecinos, por nuestros hermanos, por nuestra familia. Pero tener presente esto, que el salmista en su angustia clamó a Dios. La palabra angustia significa estrechez, desgracia, dificultad. También significa escasez o la angustia que esta ocasiona. En la escasez siempre hay angustia, obviamente que sí. Estrechez, desgracia, dificultad, ¿no le suena conocido? ¿No vemos nosotros que este es un tiempo de estrechez? Estamos todos estrechos, todos encerrados en las casas. ¿No vemos que es un tiempo de desgracia? ¿Cuánta gente despide a sus seres queridos desde lejos porque tampoco se les permite velarlos como corresponde? Qué tiempo tan terrible, anunciado por Dios por supuesto, pero qué tiempo tan terrible, donde llevan cantidades de personas a quemarla, en donde encuentran lugar porque tampoco hay lugar para ello. Este es el tiempo que vivimos, el tiempo de estrechez, el tiempo de angustia, tiempo de dolor, hermanos amados, y como hemos visto ayer, esto tan solamente es principio de dolores. Pero sabrá el Señor librar a los que son suyos. De eso tenemos seguridad. Sabrá el Señor librar de todo esto a los que son suyos. Los que somos de Él estamos confiados. Y los que no lo son y están oyendo esto pueden volcarse plenamente al Señor Jesús, que Él le recibirá, para que usted también reciba este apoyo y esta bendición de Dios. Dice la palabra del Señor, Salmo 119, voy a leer algunos versos del capítulo 119, el verso 25. Dice el salmista, abatida hasta el polvo está mi alma. Mire la condición del salmista. Abatida hasta el polvo está mi alma, la aflicción que tenía, lo que él sentía. Pero mire lo que dice luego, vivifícame según tu palabra. ¿Dónde estaba la respuesta? En la palabra de Dios. ¿Dónde está la salida? En la palabra de Dios, que le dijo, vivifícame en tu palabra, vivifícame según tu palabra. Gloria a su nombre. Entonces allí donde tenemos que ir, a la palabra de Dios, siempre viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, en la que tiene la respuesta, en la que nos hace conocer a Dios, en la que nos hace conocer la salida, en la que nos hace conocer el abrigo bendito de Dios. Sigue el salmista diciendo en el verso 28 del mismo capítulo de Salmos, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Otra vez. Entonces, ¿qué estamos contemplando? Que sea cual sea la condición del hombre, siempre que crea en Dios, tiene a quien acudir. Siempre que crea en Dios, tiene una palabra para apoyarse, una palabra para aferrarse, una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de que Dios le responde sus clamor y le libra de la angustia. 119, verso 49, dice, acuérdate de la palabra dada a tus siervos, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Mire, ¿qué es lo con el consuelo en su problema, en su dificultad?
Ella es mi consuelo en mi aflicción. Ella es mi consuelo. Tu palabra, Señor, es mi consuelo, porque tus dichos me han vivificado. ¿Qué es lo que da vida? La palabra de Dios. La palabra de Dios. El salmista de nuevo, la palabra de Dios. Gloria a su nombre. Por eso el encargo de Juan, del apóstol Juan, para los creyentes de este tiempo, para los creyentes del Nuevo Testamento en su tiempo y para los creyentes de este tiempo, es el siguiente. En el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Juan y el verso 24, dice la palabra del Señor: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Mire el privilegio, el que permanece en lo que oyó desde el principio. ¿De qué cosas está hablando? El apóstol Juan está enseñando que lo que vieron al principio, que lo que vivieron al principio fue lo que ellos comunicaron. Y eso es lo que enseñaron, que el Señor Jesús vino en carne para salvar a la humanidad. El Hijo de Dios hecho carne, Dios mismo hecho carne para salvar a la humanidad. El mensaje, la palabra. Si ellos guardaban la palabra que habían oído desde el principio, eso con todo lo que luego vendría, si guardaban la palabra, si permanecían en la palabra, dice también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y el Señor Jesús expresó, dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Conocer a Dios, vivir en Cristo. El que posee la vida eterna no está tan aferrado a este cuerpo y a esta tierra. El que posee la vida eterna necesita este cuerpo para hacer la obra de Dios. Pero cuando llegue el momento, partiremos como todas las personas, pero nos iremos a la presencia de Dios, porque conociendo al Padre y conociendo al Hijo, hemos de alcanzar esa vida eterna. Por eso dice el apóstol Juan, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y aclara, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Permanecer. Miremos la importancia de esta palabra, permanecer. ¿Qué sería permanecer en lo que se oyó desde el principio? ¿Qué sería permanecer en la palabra de Dios? Permanecer, perseverar, asistir asiduamente, porque la palabra permanecer también significa perseverar y tiene el significado justamente asistir asiduamente a los ejercicios. Ser perseverante denota persistir continuamente en una cosa, dándole a ella un cuidado constante. Entonces, cuando se habla de la palabra de Dios, está hablando de que nosotros debemos tener justamente esta necesidad, este deseo de ir a los ejercicios siempre, asiduamente, constantemente, habitualmente, todos los días. A eso se refiere. Esa es la necesidad que tiene el Hijo de Dios. Esa es la necesidad que debemos tener los creyentes. Denota persistir continuamente en una cosa, dándole a ella un cuidado constante. Es lo que tenemos que hacer. Mirarnos nosotros siempre en la palabra de Dios. Por eso que el apóstol Juan dijo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Solamente Él, el que hace la voluntad del Señor, permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es tremendo pensar en ello. Es tremendo. Por eso el salmista decía, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y Él oyó mi voz. ¿Quién más podría ayudarlo? ¿Quién más podría fijarse en Él? ¿Quién más podría librarlo de su angustia? ¿Quién más podría atender y inclinar sus oídos a la necesidad de este su siervo? Así que, hermanos amados, nosotros también de la misma forma, en vez de aterrarnos con todas estas noticias, en vez de preocuparnos desmedidamente, y si estamos angustiados por no comprender quizás en su totalidad, clamemos a Dios, pidámosle a Él y Él se glorificará. Pidámosle a Él y Él responderá. Si ya en aquellos tiempos el oído estaba inclinado hacia aquel varón que habría de clamar, hoy el oído de Dios está inclinado a la oración de los justos.
a la oración de los que han sido limpiados por la sangre de Jesucristo. Tenemos a Dios como el oidor de nuestras oraciones y el que va a responder cada una de ellas. Esto no es algo que no se haya practicado, desde siempre se practicó, y en los tiempos de la iglesia primera nosotros vemos, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, como ellos también clamaron en un momento de estrechez, de dificultad. Acuérdese que angustia significaba eso, estrechez, dificultad. En un momento de estrechez, en un momento de dificultad, nosotros vemos cómo también los discípulos del Señor clamaron a Dios en un momento determinado por las cosas que le estaban pasando. Ellos habían sanado a un cojo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, un cojo de nacimiento. Y obviamente, como siempre decimos, se levantaron los religiosos, se levantaron aquellos que pretenden tener el favor de Dios, pero jamás quieren obedecerle. Se levantaron aquellos que ni siquiera Dios los envía a predicar, pero a estos sí Dios los había enviado a anunciar su palabra. Y acá estaban haciendo el favor a las personas, mirando a este cojo de nacimiento que cada día ponían en el templo, y habiéndolo sanado, se levantó esa multitud de personas que de alguna manera son religiosos, y algunos de ellos muy reconocidos, entre ellos no vamos a entrar en los detalles, pero amenazándolos porque no podían hacer otra cosa a causa del temor que tenían, porque la multitud de los que habían creído eran como 5,000 personas que habían creído y tenían temor porque fue notorio a todos lo que pasó. El hombre ya era grande, no podían decir que esto no fue cierto. Entonces no podían negarlo, pero tampoco querían dejarlo. Entonces le amenazaron que no anunciasen más en el nombre de Jesús y que no enseñasen más. Y lo amenazaron. ¿Y qué hicieron ellos? Los llevaron presos primero. Lo estuvieron en la cárcel hasta el otro día, dice la Escritura, porque ya era tarde. Y al otro día se reunieron todos ahí para saber qué iban a hacer con ellos. Y entonces decidieron amenazarles y dejarlos ir. Y cuando lo dejaron ir en libertad, y puestos en libertad, verso 23 del capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediese. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Mire la oración, miren sus amenazas. Lo habían amenazado, no tuvieron temor de ello, pero acudieron a Dios, porque seguramente esto le producía alguna aflicción, alguna preocupación. Clamaron a Dios, encomendándose en las manos de Dios, y le dijeron a Dios que le conceda el privilegio de poder hablar su palabra. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano, verso 30, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí vemos otras personas, nuestros hermanos en Cristo que nos antecedieron, clamando a Dios en un momento de aflicción, de angustia, de preocupación, para que Dios respondiese. Su preocupación no estaba tanto en las amenazas por lo que ellos habrían de padecer, porque con gusto en otra oportunidad
padecieron los latigazos y el castigo y se gloriaban de sufrir por la causa de Cristo. O sea que no era el temor al castigo simplemente, sino el temor de no poder ministrar, entregar este mensaje, sino el temor de no poder alcanzarle a otros la salida y la salvación, que es el temor que tenemos los creyentes ahora. Ahora confinados en nuestras casas no podemos anunciar su palabra. Pero por este medio algunos llegarán, algunos oirán el mensaje y querrán volverse a Dios. Así lo hicieron ellos, así harán los cristianos en este tiempo. Invocarán el nombre del único Dios soberano que es capaz de hacer todas las cosas posibles en favor del hombre, en favor de la humanidad. Y acá ellos clamaron y Dios le concedió y ellos fueron y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Bendito sea nuestro buen Dios. Bendito sea nuestro Dios que hace todas estas cosas posibles. Capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir al verso 23. Todos conocemos este relato, yo creo que la mayoría de los creyentes. El apóstol Pablo fue a predicar. Andaba allí en Listra, ministrando. Anduvo por Filipos, que es la ciudad, que es la provincia de Macedonia, justamente aquí lo dice en el verso 11. Y anduvieron ellos predicando y anunciando la palabra de Dios hasta que apareció una joven allí con espíritu de adivinación y todos conocemos más o menos el relato. Pablo lo expulsa después de varios días y allí la gente se enoja porque se le fue la esperanza de su ganancia, porque hacían ganancia con esta joven que tenía este espíritu de adivinación. Entonces se enojaron ellos, los llevaron frente a los principales y el pueblo se agolpó y los magistrados, rajándole la ropa, ordenaron azotarlos con vara a Pablo y a Sila por haber hecho este mal. Ellos suponían, sin embargo, libraron a una joven de un espíritu inmundo. Después de haberlos azotado mucho, dice el verso 23, el capítulo 16, verso 23, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Una vez más, la respuesta de Dios ante el clamor. No se pusieron a llorar, no estaban lamentándose, no era que no les dolía, estaban presos por la causa de Cristo y estaban adorando a Dios porque les había permitido padecer como también a los otros por causa de su nombre. Y estaban adorando a Dios y cantando y rogando, y allí la respuesta de Dios libertándolos, rescatándolos, allí de vuelta a Dios, respondiendo en la angustia de los creyentes. Hermanos amados, más que estos relatos podríamos tomar tantos otros para afianzarnos, para tener una mayor seguridad, y todo lo hemos contemplado en la Escritura y todo lo vamos a sacar de ella para tener una mayor confianza. Por lo tanto, aquellos que todavía, estando aún en Cristo Jesús, no han tomado la palabra de Dios para que perseveren en ello, es tiempo de hacerlo. Los cristianos que guarden la palabra de Dios, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es para los cristianos, para los que han recibido al Señor, para ser librado de lo que ha venido y de lo que vendrá. El cristiano debe aferrarse a los mandatos y la palabra del Señor, teniendo así una vida recta, una vida correcta, conforme a las demandas de nuestro buen Dios. Y aquellos que todavía no han conocido al Señor, no le han recibido en su corazón como su Salvador, es tiempo de correr.
Es tiempo de ser librado. Tienes oportunidad de liberarte. Al que está apartado, al que nunca le conoció, hoy es un tiempo aceptable, un día aceptable para que puedas correr a los brazos de Jesús, que puedas confesar el nombre de Jesús y así volcarte de todo tu corazón a abrazar las promesas de Dios. Desde ese momento en que lo hagas, el Señor será tu médico, será tu guardador, será tu sanador. El Señor será tu salvador desde ese mismo instante. Por lo tanto, aliento a los hermanos, aliento a los oyentes, que nos abracemos en la palabra de Dios, que estos días que tenemos para estar allí encerrados en nuestras casas, lo aboquemos a la lectura de la Escritura. Hagamos devocionales, los cristianos devocionales con nuestros hijos en nuestros hogares. Aprovechemos el tiempo que Dios nos dio y transformemos esto que parece angustioso para tanto en algo provechoso. Que esto, hermanos, realmente, como dice la Escritura, nos ayude para bien. Por lo tanto, debemos ocuparnos. Busquemos de que nuestros hijos se ocupen. Busquemos de hacerlo ocupar, de ocuparse en la lectura, en la palabra de Dios. Y aquellos que nunca lo han hecho, hoy tienen la oportunidad. Le insto a aquellos que no han recibido a Jesús que hoy le reciban. Busquen una persona creyente a su lado, su vecino, y dígale cómo hace para recibir a Jesús y recíbalo y váyase a descansar esta noche sabiendo que tiene promesas de parte de Dios. Que usted desde este mismo día que lo decida abrazará las promesas y la palabra de Dios y Dios estará con usted. Espero que esta palabra haya sido de bendición a todos mis hermanos, donde quiera que se encuentren, y a toda persona que nunca le ha recibido, hoy se vaya con Jesucristo en su corazón a descansar y de esta manera gozarse y alegrarse. Hermanos, les abrazo en el amor de Jesucristo. Y si Dios así lo permite, el miércoles estaremos también ministrando la palabra de Dios a las 20 horas. Así rogaremos a Dios, se lo comunico para que juntos oremos, para que tengamos la libertad de poder hacerlo. Tenemos que movernos de un lugar a otro, aunque no es lejos la distancia, y necesitamos la oración del pueblo de Dios para que así podamos hacerlo. Dios le bendiga, es mi deseo desde lo más profundo de mi corazón. Dios le bendiga. Adoramos a Dios. En ti confía mi corazón. En ti ¿Cuántos se verán en este cántico? reposa mi alma, mi ser descansa. Gracias. En ti puedo Gracias, ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé Gracias, que estás Señor. obrando. Así lo creemos. Tu perfecta voluntad. Sí, Señor. Gracias, en Jesús. mi vida estás Así obrando. sea, Señor. Tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz.
porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad.